cuánto para qué. Y que los ciudadanos en responsabilidad, ¿no es cierto?, puedan ir como determinando para qué y sobre todo para qué. Para que puedan tener una participación en la información, ¿no? Respecto a la ejecución de esos fondos. Porque si no, vos, ¿a quién le vas a ir a pelear? ¿Al ministro de Educación, al de Salud, al de Industrias, al de no sé qué? Porque tu plata puede estar como dividida en todo y en nada, ¿no? O en los bolsillos de. Pero si vos sabes en dónde, así como cuando vos dices, voy a invertir en esto tanto, vos tienes todo el derecho de saber qué pasó con tu inversión. Ujú. Más o menos así, si no me equivoco, Héctor. Sí, claro, porque ¿Sí? O sea, lo para que después explico la bien. gente, Tu idea está bien explicada. sí, y es Sí. básicamente para que después la gente no pueda recurrir a decir, no, el país es una mierda porque los presidentes son malos. Ajá. O sea, pero tú eres Porque de también esos eres que tal vez responsable. Ahí votó. tienes una inversión que vos no vigilaste, que a vos te valió madres, Ujú. O sea, tomar ¿cierto? responsabilidad porque eso también te concierne. Y sí, y Entonces, viste, y ahí también se podría trabajar este imaginario que la gente cree que los impuestos es robo. La gente cree que el impuesto es como meterte a la mano, más o menos. Cuando el impuesto es del tributo, justo se entiende, ¿no es cierto? Que vos debes dar al lugar que te permite tener rentabilidad y mejores condiciones de vida, ¿no es cierto? Y ese sentido de comunidad y de común se entiende que a través del tributo podemos ir generando más y mejores condiciones de vida. Eso es en ujú. teoría, pero que ahora los otros se deben en costales, ya es otra historia, ¿no? Pero digamos, así como el ejercicio del pensamiento, ¿no? Y de hacerlo y de las propuestas experimentales, siempre resultan interesantes. Así que ahora que me has puesto con esta curiosidad, pues hagamos lo que nos convoca y cuéntenme, por favor, preséntenme los trabajos, quien quiera hacerlo primero, organícense a ver quién presenta primero y quién luego, ¿cierto? Si están de acuerdo, en 5 minutos y les pido los 5 minutos por lo siguiente. Debo ponerme unos colirios en los ojos. Recuerdan que estaba con el ojo mal y tenía las bolas y mamá. Entonces ahora estoy usando estos colirios y debo ponerme cada cierto tiempo. Así ustedes, estos 4 o 5 minutos, se organizan, ¿no es cierto? Determinan quién presenta primero y lo revisamos. ¿De acuerdo? Organícense. Tengo mucha curiosidad de leerles y de escucharles. Profe. Oh, shit. Bueno.
¿Ya están listos? A ver, dejen. Ya lo presento. Ya, chéverísimo. Ahí es lunes. Ya. ¿Se está viendo, profe, algo? Sí, ahí están, creo. Ponle el zoom, porfa, porque ya les digo que estoy más allá que nunca. ¿Quién nomás está en tu grupo, Mauricio? Ahí están los nombres, profe, no Ahí sé si está. logra ver. Ya, sí. Kevin, Sí. Brian, Jean-Pierre y el otro Kevin. Dale. A ver, analizar si los preceptos de la Revolución Francesa alcanzaron en ese momento, alcanzaron en ese momento y en la actualidad. La libertad, después de la Revolución. El precepto de libertad no se cumplió en su totalidad. Después de la ejecución del rey Luis XVI, facciones como los girondinos y la montaña se disputaban el control del nuevo gobierno, así como también una crisis. Fue tan solo uno de los tantos problemas que tuvo que enfrentar Francia. Claro, era muy joven. La revolución que acabó con la monarquía se tornó más radical con un panorama político denominado por la Comuna de París. Ajá. Además de atribuirle poderes a un comité ejecutivo conocido como el Comité de Seguridad Pública, lo que desembocó con tilde en un reino de terror. Es cierto. Ya, este es desde Spielvogel. Bájale, porfa. Fomentó con tilde un ambiente represivo en el que los tribunales revolucionarios a menudo actuaban para condenar rápidamente a los traidores de la causa revolucionaria. La libertad de cada individuo se veía limitada por ese comité, si en caso representaba alguna amenaza. Además de los derechos de las mujeres, quienes tenían una libertad limitada al momento de expresar y participar en la vida política del país, cabe recalcar que la mujer tuvo un papel en las revueltas que dieron durante la revolución. La fuerte represión que tornó con tilde el gobierno de turno le fue de utilidad para enfrentar a los enemigos extranjeros. No obstante, eso también significó con tilde pérdida del apoyo de sus seguidores, quienes, limitados en derechos, sobre todo en la libertad para expresar y oponerse. Maximilien Robespierre, el miembro más sobresaliente del comité, dice: la principal preocupación del gobierno constitucional es la libertad civil, la del gobierno revolucionario, la libertad pública. Justificando todas las acciones del comité donde la libertad pública viene reconocida en el sistema jurídico, siendo las libertades individuales en el que el ciudadano puede ejercer, no obstante, bajo una idea relacionada por el bien del Estado, en manos equivocadas, la libertad del individuo puede ser limitada. Sí. Por tanto, me parece que está bien contextualizado y si acaso hubiesen podido recrear como un ejemplo, ¿no es cierto?, el cual evidencie esta limitación que supone ser la libertad, ¿no? O sea, en un ejemplo descrito, digamos. Y luego en el siglo XXI, la libertad... Dime. Sí está descrito, mujeres, profe, ahí. ¿El de las mujeres? ¿O cuál? Ajá, es que las mujeres no tenían libertad entonces eso le pusimos como ejemplo. Yeah. Podría ser, sí. En la actualidad la libertad no se cumple, sobre todo en países donde el poder está concentrado en un solo grupo de personas. En pleno siglo XXI es aún común escuchar en las noticias de gobiernos que bajo temas de proteger la seguridad, ¿no es cierto?, y el bien civil, o es por el bien del Estado, se suprimen las libertades de expresión, reunión, entre otros. Países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde la libertad del individuo depende de la opinión positiva a la administración de turno. Es verdad. Otra
Situación en la que se comprueba que este precepto no se cumple en la actualidad es la siguiente. Regiones como Cataluña. Lo de Cataluña, además, tiene un contexto bien específico, ¿no? Chechenia y Taiwán no tienen libertad para ser independientes, ya que en el caso de Cataluña y Chechenia forman parte de un país del cual quieren ser independientes, situación que ha dado lugar a una lucha por su independencia, causando protestas. Ajá. Es verdad. ¿Cómo se llama esto? El País Vasco también, ¿no es cierto? Que semejante a Cataluña. Ellos, de alguna manera, o es ahí donde aparece este grupo de los Zetas, Tarras, que en nombre también, ¿no es cierto?, de la independencia, de la libertad, terminan por tener actos que atentan contra todos. Por otro lado, Taiwán es un caso singular. Como, ajá, China afirma que es parte de su territorio y les vale madres a esos chinos. Atacan a Taiwán para anexarlo por la fuerza a países como Estados Unidos y Japón. Donde de alguna manera los intereses se ven ahí cruzados, ¿no? Ya, bien hecha esa libertad, la igualdad. Después de la revolución, el precepto de igualdad, porque dice de libertad, no se cumplió después de la Revolución Francesa. Uno de los aspectos sobresalientes de la revolución fue la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos del hombre y del ciudadano. Mediante este documento se proclamaba la destrucción de los privilegios aristocráticos con la proclamación del fin de las excepciones de impuestos, libertad e igualdad de derechos para todos los hombres y el acceso al cargo público basado en el talento. Se supone que ahí debería estar, ¿no es cierto?, la idea de igualdad, pero que no. Bájenle, porfa. Esa es su mayor grandeza, pero también su debilidad, porque su ampliación no se ha acompañado de un claro juicio ni de su conocimiento exacto de su alcance. No obstante, la igualdad de derechos no aplicaba para todos, puesto que la mujer en cierta forma no se beneficiaba de aquellos, pero no en su totalidad, siendo así que al momento de participar de las asambleas, las mujeres no tenían la libertad de la acción en la vida pública. Mi francés es pésimo, peleó por la igualdad de los derechos, pero fue ignorada. Tardaría hasta la construcción del 1791 se empezarían a conceder libertades a la mujer, y así como que hay que agradecer, en pos de la igualdad, tales como definir de modo idéntico el acceso a la mayoría civil para los... Me parece bien interesante cómo han manejado el tema de los preceptos de la revolución, al seguir, digamos, en una misma línea para recrear los ejemplos y lograr explicar, ¿no es cierto?, el incumplimiento, el no alcanzar el precepto que inspira la revolución. Eso de la sumisión es brutal, como un hecho político, sino como una verdadera naturaleza. Así, bajo la presión y la acción de las fuerzas sociales contrarrevolucionarias y reaccionarias, las mujeres se ven retrasadas a la posición. Bájale un poquito. Como un hecho político, sino como una verdadera... Después... como debieron sufrir las mujeres mucho tiempo después de la revolución hasta poder conseguir la igualdad política y por fin ser consideradas ciudadanas. Sin embargo, la política no fue en lo único que estaban relegadas, también en la educación, pues las mujeres no son consideradas como verdaderos individuos para los hombres. Claro, la educación para hombres y mujeres era distinta, ¿no? Son pues consideradas madres. Esa era su educación, ser madres, esposas, cocineras, que algunas desean. La mujer está restringida a la esfera familiar y caracterizada por ella, pierde todas sus características individuales. Están pensadas los hombres desde aquella época y hasta ahora. Bájenle, porfa. Bien hecha esa explicación o descripción. La creación de institutos de enseñanza para niñas, un paso decisivo en cambios a la igualdad en la educación entre el hombre y la mujer. Sí, es interesante, mas sin embargo, dentro de esa educación siguen apuntalándolo, ¿no es cierto?, en la funcionalidad, se entiende, de las mujeres dentro de la sociedad. Para el 21,
el precepto de igualdad no se cumple, sobre todo para la mujer. En el Ecuador es normal escuchar que una mujer ocupe un puesto político, pero según el artículo, en caso de países como Yemen, Pakistán, Irak, entre otros, la mujer sufre la desigualdad de derechos. Aunque en Ecuador las mujeres puedan participar libremente, aún hay países que resisten el cambio. Una de las causas está relacionada con el hecho de los gobernantes tienen ideas con sí. Ni siquiera podemos elegir sobre nuestros cuerpos, o sea, ustedes se centraron en el género. Fraternidad. Después de la revolución no se cumplió el precepto de la fraternidad, pues la revolución después de la revolución, los autores, los cuales estaban divididos en 3 categorías, llamadas las 3 órdenes o estados. Cada uno veló por sus intereses individuales. Cabe destacar que un factor importante para el éxito de la revolución es el hecho de que tantos de la clase alta, por resentimientos políticos con el pueblo, por la crisis, no estaban conformes con la monarquía, volviéndose esta en su enemigo en común. Y si ustedes se fijan, exactamente fue lo que pasó en las de estas elecciones. Los levantamientos campesinos no se detuvieron después de la toma de la Bastilla, ya que no estaban contentos con el sistema señorial, exacto. Incluso después que el rey fuera decapitado, había un sector que lo mantenía vivo como una forma de garantía contra eventualidades fortuitas. Para el 72, la conformación de la Convención Nacional, en donde unánimemente se decidió abolir la monarquía y establecer una revolución, siendo el único aspecto en el que todos estuvieron de acuerdo. Después de esto se dividieron en fracciones. Puesto que las reuniones políticas estaban conformadas en su mayoría por aristócratas, gracias, o con título nobiliario y burgueses, con grandes capitales de dinero, pero ninguno representaba la voluntad del pueblo. Esta fue la razón de los levantamientos campesinos, quienes estaban agobiados por los impuestos, negándose a pagar, lo que significó un gran problema para el gobierno, ya que sufrían de una profunda crisis, claro. Y para el 21, no hemos mejorado. En la actualidad, el precepto de fraternidad no se cumple debido a que las diferentes ideologías y motivaciones de las naciones chocan entre sí. Un ejemplo de esto son las relaciones tensas en la OTAN con Rusia y China. En febrero de este año, la OTAN actualiza su postura hacia Rusia y China como estados agresores. Sí, así lo dijeron. Es común escuchar sobre los choques que han tenido, encabezada por los Estados Unidos. Estos últimos cuentan con un gran poderío militar tecnológico y su alianza supone una preocupación importante, claro, para los Estados Unidos. Esto causa que los norteamericanos quieran de alguna manera cercar a Rusia, enviando tropas de la OTAN a países que limitan con la federación y también imponiendo sanciones económicas, tanto en China como Rusia, y en los países aliados de ellos, ¿no? Estas situaciones son ocasionadas por intereses geopolíticos, de recursos y tecnología. O sea, no, tampoco hemos mejorado. Por tanto, mientras existan estas disputas, difícil ser fraternos. Está bien logrado, lo han explicado de forma clara, lo han trabajado, digamos, bájale un poquito, lo han trabajado. Yeah. Lo han trabajado, déjenme termino de mirar esto, lo han trabajado de forma clara, les decía, lo han descrito, tiene un hilo conductor, hay coherencia, logran hacer la transpolación y finalmente, ¿no es cierto?, por ahí, tal vez un párrafo que termine como en esta conclusión, ¿no es cierto?, que viene, digamos, siendo trabajada desde el primer derecho que ustedes mencionan, alrededor de la libertad. Entonces, tanto la libertad como la igualdad y la fraternidad por situaciones, ¿no? Sí, por situaciones en exclusión, me refiero al género, en intereses políticos, en temas de clase, no permiten, no han permitido ni permiten, ¿no es cierto?, que la sociedad pueda vivir en términos de igualdad, equidad y fraternidad. En libertad, igualdad y fraternidad. Pero bien hecho. ¿Qué complicación tuvieron para hacer su trabajo? ¿Tuvieron complicación? Ninguna, profe. No. No, Chévere. profe. No, ¿Qué sí, aprendiste, estuvo. Kevin? O sea, Ajá.
me enteré full lo de las mujeres, no sabía, o sea, desconocía totalmente de lo de las mujeres en el aspecto político, en el aspecto educativo. No sabía que casi un siglo después recién pudieron, o sea, eh, educarse, o sea, estudiar. No acceder. sabía eso. Y, Ajá, y acceder a la... ojo que la educación ha seguido e incluso sigue, ¿no es cierto?, sostenida en esto que el feminismo dice sociedad patriarcal, ¿no? Pero viste que en la educación de las mujeres te dan como una clase, como un taller de tejido, de costura. Quisiera saber si también les dan tejido y costura en la educación de los hombres, ¿no? Claro, o sea, Hasta hoy, de ¿viste? hecho, en 1880 que fue creado el primer instituto para mujeres, fueron esas cosas, costura, ese Sí, tipo de cosas, ¿no? cocina. ¿Por qué? Porque las mujeres, ¿no es cierto?, estábamos pensadas, digamos, dentro de la sociedad estuvimos pensadas para ser madres, esposas, hijas, cuidadoras, pero no para ser ciudadanas, ¿no es cierto?, de transformación, de propuestas, partícipes, activas, militantes en política, ¿no? Y claro, la hemos pasado muy mal históricamente, muy mal. O sea, Siglo otra cosa, XXI y las mujeres todavía no podemos decidir en algunos lugares sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Las otra mujeres cosa, todavía somos, digamos, somos cosificadas, ¿no es cierto? Y las mujeres aún todavía somos vistas a partir de las características físicas y fisiológicas y no desde la propuesta del pensamiento, ¿no? ¿Qué quieres decir, Brian? no, yo, pues, Que de otra hecho, cosa que me profe, pareció interesante, Dime, David, y luego seguimos, Brian. Dime, Kevin. otra ya, cosa que me pareció interesante es que en la revolución las mujeres habían participado activamente en la guerra realmente y habían tomado, Palos. eh, Sí. sí, sí, no, o sea, fueron, digamos, no me acuerdo la palabra correcta, pero antes que los hombres de ellas habían tomado acción. Entonces me pareció interesante. Y también, o sea, lo difícil que había sido para las mujeres acceder también a la ciudadanía. Por Porque, supuesto. como decía, en 1791 les dan ciertos derechos, pero en 1801 ya les quitan nuevamente, y así un full de cosas. Que me pareció interesante la lucha de las mujeres para ser ciudadanas Sí. Era, tener o sea, actividad en tan la... brutal que para mediados del siglo XX, si terminada la segunda Guerra Mundial, donde o sea, dos guerras, imagínate en Europa, o sea, casi ya no había gente, ¿no? Y los hombres que habían por ahí habían quedado mancos, cojos, ¿no es cierto? Enfermedades, o sea, mal. Y las mujeres, pues se quedaron en sus casas en principio, la mayoría, cuidando de sus hijos pero tuvieron que salir a trabajar porque también hay que comer, ¿no? Y finalmente, ya para el 1950, terminada la guerra, ya todo, ¿no? Pasado 3 años, nos quisieron regresar a las casas, otra vez, así como en el 1700, y nos tocó esperar un siglo, ¿cierto? Ya en el 1900 no nos dejamos e intentamos, ¿no es cierto?, seguir o tener o pelear o bronquearnos por tener un espacio en la vida pública. Por eso ese cartel tan significativo en el feminismo, que es de esta mujer que murió el año anterior, ¿no?, recientemente, que es de esta mujer que tiene este overol color azul, ¿no?, que es, y tiene un pañuelo en la cabeza, y que tiene el brazo, ¿no es cierto?, que tiene el brazo, que alza el brazo y cierra el puño. Esta mujer, lo importante de ese cartel, ¿no es cierto?, en la historia y en el movimiento, es que la mujer pueda dejar de ser vista de esta forma cosificada, ¿no es cierto?, entre curvas, no tengo problema con las palabras, ¿no?, teta y cool, no. Entonces, al ponerle un overol
no defines de esas líneas de la seducción de los hombres. Pero fíjense que llegamos al siglo XXI y todavía hay sujetos que dicen, ah, pero si va vestida así, ¿qué quiere? Pero si se queda con los amigos en las bielas, ¿qué quiere? O sea, ¿qué pretenden? Y consumen literatura como del señor Cuauhtémoc Sánchez, donde además reafirma que las mujeres que están en la calle y que deciden compartir y si quieren tomarse un trago, no quieren ser violentadas, no quieren ser asesinadas y no quieren nada más que compartir en igualdad con los hombres. Pero ya estamos hablando del siglo XXI. Entonces sí, nos ha tocado mal, ¿no? Y las mujeres somos más que de que estas curvas y estas líneas y esta idea, ¿no es cierto?, de la seducción a partir de la sexualidad. Brian, dime. Y eso le quería decir, profe, o sea, que se evidencia más que nada que las mujeres son las ideadoras y las que proponen, ¿no? Porque de igual manera fue en las reformas laborales de las mujeres que fue con el comienzo de todo, que haya una mejora para la persona trabajadora. Tránsito Y de Maguaña igual manera vemos también, me parece que es un ejemplo, Nela Martínez, me parece que son ejemplos importantes, ¿no es cierto? Vean, Tránsito Maguaña sin escuela. Por eso hace rato que hablábamos de la preparación y eso sin escuela, ¿no? Esa señora se caminó, pero viajó, se peleó, se paró, puso el cuerpo, ¿no es cierto? Y se la luchó. Y sí, también se la condenó, ¿no? Anda a dar agua a también, los cuyes, ¿no? Anda a ver si ya comió el puerco en lo que estás aquí hablando, ¿no? pero de ¿Viste? igual manera también póngase, profe, o sea, podemos evidenciar con este tipo de relacionamiento que historias se vuelven a repetir, o sea, que a la final a pesar de que hayan grandes revoluciones, hayan grandes enfrentamientos sociales, de igual manera se vuelve a recomenzar todo desde un principio y vuelve nuevamente a repetirse la historia como tal, o sea, siempre Sí, tiene que no haber mejoramos nada. gobernantes y no Yo se tengo una mejora, ¿no? pregunta, yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes creen que las palabras causan revoluciones? Sí, sí ¿Provocan la causa. revoluciones? Indirectamente. Sí, sí la ¿Creen causa. que las palabras son las que provocan las revoluciones? Claro, profe, como Gandhi. Las palabras, profe, Sí, yo creería que es el pensamiento el que causó la revolución. sí, O sí. sea, claro, como dice mi Son las compañero. ideas, no las palabras, porque fíjense ustedes, las palabras se prostituyen. Fíjense, antes de la Revolución Francesa, en el Renacimiento, cuando ya, digamos, empiezan a germinar las ideas, ¿no es cierto?, para la transformación, para la ruptura, para terminar con el feudalismo y la monarquía y empieza, pues esos mismos pensadores, sus palabras, en mucho, para sobrevivir, estaban prostituidas y dedicaban poemas y cuentos y cosas, ¿no es cierto?, a la monarquía. Luego a los mecenas. Hoy, siglo XXI, el informe que ustedes entregan después de un trabajo, digamos, en la vida profesional, representa el cambio o las ideas, porque finalmente el informe, a veces del examen, a veces del trabajo que estamos compartiendo, pueden estar orientados para, ojalá le guste a la profe, pero si ustedes piensan, si a mí me gusta o no, es irrelevante, eso vale un carajo. Lo importante es lo que piensan, pero si ustedes siguen en la línea de, ojalá, le voy a decir a mi mamá lo que ella quiere oír, ¿no es cierto? Y usas la palabra. Le voy a escribir a la profe, ¿no es cierto? Como aquí hay que escribir ensayos y cosas sociales, le voy a escribir oyéndole cómo ella piensa, todo para que me diga que está muy lindo. ¿Sí me explico? Finalmente lo que provocan las revoluciones son las ideas, que se convierten en palabras.
pero así como apostarle a las palabras, como lo medular, ¿no? Son las ideas. Pero profe, o sea, claro que las ideas constituyen un principio de revolución, ¿no? Claro. Pero cómo generar, o sea, y más que nada en este tiempo, cómo se puede generar un cambio si la mayoría de las personas o la mayoría de la juventud que se cría hoy en día sigue una tendencia sentimental y de igual manera que es más que tener una justificación o un fundamento de lo que hacen, vuelven a tener un aspecto sentimentalista con respecto a la sociedad y de igual manera un tanto hueco con respecto Sí, al pero pensamiento. viste, Brian, no siempre fuimos así. Y lo más importante es, no tenemos por qué carajo seguir siendo. Y entonces yo sí le apuesto, ¿no es cierto?, a la educación, a lo que estamos haciendo, ¿no? A que si vos no estás de acuerdo con lo que está diciendo un profesor, una profesora, a que tú ves, ¿no es cierto?, que esa profesora, ese profesor no sabe, a que tú miras que no posee, ¿no es cierto?, la rigurosidad, la firmeza, la fortaleza de formación para atreverse a ser profesor. Y vos no le dejas saber, para no hacerte problema, no vamos a mejorar. Efectivamente, pero en el caso de que, por decir ya, nosotros nos preparamos, pero así nunca va a haber un cambio, porque va a seguir en el mismo círculo vicioso, porque usted, por decir, uno va a realizar el análisis de lo que está cautivando a las personas para que le puedan seguir. Es el mismo caso que se dio con la facultad del voto, o sea, el incentivo del voto para los jóvenes en estas elecciones. O sea, ¿qué fue lo que les cautivó a las personas que votaron por Lazo? O Los sea, que empezó zapatitos a rojos. compartir las zapatillas rojas, lo que representaba el TikTok, lo que representaba ese tipo de cosas que a la final, para personas que ya tienen un criterio formado o que personas que han visto el programa de gobierno de Lazo, entonces, o sea, se dejan cautivar y eso es lo que les llevó a ganar a Lazo como tal. Claro, pero la cautivación es una construcción. Y entonces, si construimos otro imaginario, podemos ir fracturando, rupturando y cambiando. Es decir, la propuesta está, ¿no es cierto? El reto está en dar cuenta, ¿no es cierto?, en que nosotros, seamos pocos o muchos, podamos dar cuenta y podamos saber, ya con algo más de formación, conocer por qué te cautiva, qué estamos buscando ahí, qué estamos haciendo ahí, por qué llega a un cargo público y por qué alguien acepta un cargo que sabe que no puede hacer 2 oraciones, pero igual quiere ir a la asamblea cuando no puede hacer 2 oraciones. ¿Por qué está pasando esto? ¿Me explico? Y entonces, si logramos darle una respuesta, sí podemos cambiar, no cambiar, deconstruir el imaginario, es decir, retirar ese y traer otro. Así como lo hemos venido también haciendo, porque sí, mi intención es de cuestionarles a ustedes, ¿no es cierto? Y que a través del pensamiento, la búsqueda de la indagación, terminen por hacer digamos, un análisis de cómo la sociedad ha ido su transformación y si realmente nos estamos transformando, pero también qué seguimos repitiendo, ¿no es cierto? De ninguna manera mi intención es el apocalipsis total, ¿no? O sea, digamos, ya estamos en el carajo y esto ya no tiene remedio y vamos a ir de mal en peor, porque en lugar de mejorar, empeoramos. No, es como cambiar el imaginario, ¿viste? Entonces, un poco es de eso. Si te proponen, te dicen, ve, Brian, tú capaz si eres alcalde, ¿ya? Todos te vamos a apoyar, lánzate para alcalde. Y vos dices, ya de una. Cuando vos sabes que no tienes con qué responder a la alcaldía. Entonces, no solamente es ese electorado, ¿no? Es la responsabilidad también de decidir, ¿no? Si puedo, no puedo, tengo con qué o no. ¿Viste cómo se va construyendo la sociedad de consumo y esta digamos,
esta insistencia, ¿no? En el trabajar, trabajar, tener éxito, ¿ya? Que la gente decía, ¿no? Ibas a buscar trabajo y ¿qué sabe hacer? Lo que quiera. Entonces vos luego dices, si me dice lo que quieres, porque este no sabe nada. ¿No? ¿Y de qué se trata? O sea, ¿cierto? Fíjate en la educación, si te dicen, ven a dar unas clasecitas, ¿no? ¿Y vos qué eres? Ingeniero. Bueno, entonces da realidad nacional. Ya bueno. O sea, disculpa, te has preocupado, has estudiado, has escrito algo, tienes formación para poder dar realidad nacional. Pero si vos, no, eso se aprende rápido, por ahí busco en el internet de otros, en otras universidades, uy, ahora hay un montón de información, yo busco y ahí les doy. Dime, eso es responsable. Pero si vos dices, o sea, sí me gustaría dar clases, pero en serio, en esa materia creo que yo no podría aportar. Tal vez, si tuvieses darme la oportunidad de dar cálculo, yo sé que podría aportar a esos estudiantes en el cálculo, pero no en la realidad nacional. Pero no, pues, el otro sí de una. Y también da historia del arte, claro. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podemos criticar a la Natalie Caicedo, que quiere ser asambleísta? O sea, si el otro quiere dar pena más que, y sin importarle, ¿me explico? Pero sí ve el ingreso que puede tener como profesor y lo que se va a comprar. Y así no podemos. ¿Cierto, chicos? Bueno, gracias a la clase, como siempre. Esta es de mis clases más chéveres, de las que más las disfruto enormemente, ¿no? El oficio en sí mismo para mí es muy mágico y de verdad soy agradecida. Pero encuentros como este, estudiantes como ustedes, ¿no es cierto?, que proponen, que lo discutimos, que no estamos así como perdiendo, ¿no? Y hablando así cualquier cosa, ¿no? Sino más bien que lo pensamos, que lo discutimos, que lo buscamos, que lo indagamos, que lo sostenemos, ¿no es cierto? Como el ejemplo del grupo que hemos podido leer, que está referenciado, que está sostenido, que viene articulado, pues siempre me reconcilian con la cátedra. Les dejo un abrazo. La próxima semana podemos por ahí revisar un par de trabajos y seguimos en nuestro camino. Y claro, vamos a entrar ya a hablar de la modernidad, ¿no es cierto? Primero de la primera revolución industrial, vamos a entrar a ese momento. Hablaremos de lo que significa la revolución industrial y la modernidad, los símbolos que van a ir determinando esa construcción y un poco los paradigmas en el cual se va a recrear, ¿no es cierto? Les dejo un abrazo, pórtense mal para que esto valga la pena. Gracias a todos, chicos. Adiós. Gracias, profe. A ustedes, gracias. profe. No se olviden de mandarme los trabajos al correo 1 y 2. Ya les digo, la próxima semana por ahí leemos un par y seguimos con nuestro programa de estudio. Gracias a todos, pórtense mal. Chao Héctor, chao Brian, David, Kevin. Adiós, chicos. Chao, Chao, profe. Gracias, profe. Como dicen por ahí, hasta luego. Hasta luego. Sayonara. Dense, mijos.